Esa es que no todo el que se llama cristiano lo es en realidad. Buenas tardes, Chey. No todo el que se llama cristiano lo es en realidad. Hay incrédulos que hacen falsas profesiones de fe en Cristo. Y personas que no son verdaderamente cristianas pueden engañarse creyendo que lo son. Claro, no es una cosa que sea consciente, ¿no? La gente dice, no, yo soy cristiano. Pero es probable que estés en el grupito ese de que cuando te presentes delante del Señor, ¿verdad? Le digas, Señor, Señor, en tu nombre eché demonios, en tu nombre hice muchos milagros. Y conteste Jesús, no te conozco, no te arriesgues, todavía hay vida, todavía hay esperanza. Amén. Entonces coloca tus oídos, escucha, ¿vale? No estoy contra ti, estoy a favor de ti. No estoy vendiéndote mi religión ni mi fe, simplemente te transmito una idea clara que está en la Biblia y que necesitas conocer hoy. La verdad te hace libre. ¿Quieres ser libre? Dice, la gracia barata a la fe fácil de un evangelio distorsionado están arruinando la pureza de la iglesia. Sí, arruina la pureza de la iglesia, pero llena los bolsillos de otros. Y no voy a criticar, vamos a parar ahí. Ok. El relajamiento del mensaje del Nuevo Testamento ha traído con él un intrusionismo constructor que contempla casi cualquier tipo de respuesta positiva a Jesús como equivalente de fe salvadora. Los cristianos de hoy son propensos a aceptar cualquier cosa fuera de un rechazo conspicuo en torno que incluye aún aquellos cuyas doctrinas son sospechosas o cuyo comportamiento indica un corazón rebelde contra las cosas de Dios. ¿Verdad que vemos cosas extrañas? Pero bueno, en la iglesia pasa de todo y no pasa nada porque Cristo lo resuelve todo. El evangelio que Jesús proclamó no alienta esa clase de credulidad. Y estamos hablando del evangelio según Jesucristo, no según otro, ¿vale? Desde el momento en que empezó su ministerio público, nuestro Señor evitó las respuestas ligeras, fáciles o superficiales. El encuentro de Jesús con Nicodemo en Juan 3 es un ejemplo de esto. Podríamos haber esperado que Jesús diera una cálida bienvenida a Nicodemo e interpretara su respuesta positiva como una profesión de fe. Pero no fue ese el caso. Lejos de animar a Nicodemo, Jesús, que conocía la incredulidad y autosuficiencia del corazón de Nicodemo, le trató como a un incrédulo. Algunos consideran este pasaje de la Biblia como una afirmación de lo fácil que es creer en Jesucristo. Eso no es de ninguna manera el tema del episodio. Es cierto que aquí vemos la simplicidad del Evangelio, trazada con claridad. Pero Jesús no estaba dando a este fariseo autosuficiente un mensaje de credulismo fácil. Por el contrario, nuestro Señor puso a prueba todo lo que el hombre defendía. En el transcurso de su diálogo, Jesús se enfrentó con la fe falsa de Nicodemo, con su religión basada en las obras, su justicia farisaica y su ignorancia bíblica. El Señor no pedía nada menos que una regeneración completa. Sin el renacimiento espiritual, le dijo a Nicodemo, ningún hombre tiene esperanza de vida eterna. Nicodemo se vio evidentemente sorprendido por la palabra de Jesús y no hay ninguna evidencia en el pasaje de que su respuesta inmediata fuera positiva.
Jesús conocía a todos. Lo vemos claramente en el anterior. Voy a ir a la palabra y vamos a ir ya directamente a la palabra. Juan 3, vamos a empezar con Juan 3, pero primero vamos a ver el versículo 2, 23, 25. Juan 2, dice Juan 23, 24 y 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Se está refiriendo a los que creyeron, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Evangelio de Juan es un evangelio que muestra la divinidad de Jesús. Aquí estamos viendo claramente que Jesús, 100% hombre, era más que hombre, porque podía conocer lo que había dentro del hombre. Es decir, era un atributo, verdad, de Dios. Él conocía lo que había en los corazones. Es más, Jesús conocía aún más de lo que se conocía, porque esta gente habían creído viendo las señales, pero dice que no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en sus corazones. ¿Ok? Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Más que aún nosotros. Y no es que nosotros no queramos saberlo, es que nosotros no somos Dios. Él es omnisciente. Él conoce todo. Y él conocía perfectamente a Nicodemo. Más que Nicodemo se conocía a sí mismo. En ese conocimiento, en esa omnisciencia, ¿verdad?, que Juan sigue mostrando en el capítulo 3 con el cuento de Nicodemo, Jesús no atiende a Nicodemo de una forma como podríamos atender nosotros, ¿verdad? Imagínate que llega a tu casa uno de los principales gobernadores de tu país o de la religión o alguien importante. Nicodemo era uno de los 100 que estaban gobernando la religión judía, que era muy importante en aquella época, aunque estaban en dominio romano, ¿verdad? Este hombre no era cualquier hombre. Nicodemo era uno de los principales. Dice en Juan 3, ¿verdad? Cuando empieza, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este principal, este ser importante que vino de noche, bueno, siempre se predica para que no le vieran. Podría ser porque Jesús de noche estaba menos ocupado, ¿verdad? Por el día, ¿quién se puede acercar a Jesús? Jesús es y este hombre también tendría mucho trabajo, siendo uno de los principales. Y vino de noche, bueno, toda la noche para nosotros, Jesús y Nicodemo. Mira, es que estás tan liado por la mañana, no lo sabemos, ¿no? Tampoco pone por qué vino de noche, pero vino de noche. Este vino a Jesús de noche y le dijo, vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¡Wow! Si todos los fariseos se hubieran comportado con Jesús como se comportó este Nicodemo, ¡ay! ¿Verdad que hubiera sido raro que, oye Jesús, ¿por qué te portes con ellos? No son tan malos. Está muy cordialmente. Está reconociendo que vienes de Dios. No sabe quién es, ha venido a preguntar. ¿Eres el Mesías? ¿Eres al quien estamos esperando? ¡Wow! He visto tus señales y eso demuestra que tú eres, que vienes de Dios. No le está diciendo,
oye, ¿esto qué estás haciendo aquí? No, ni le está probando, ni le está admitiendo ninguna trampa. Le llama rabí, o sea que... Y él es un principal, ¿verdad? Casi le trata como él. Ay, eres casi como nosotros. Pero Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Y Jesús no es como nosotros. ¿Verdad? Que suben aquí al live, te tratan bien, le tratas bien. ¡Ay! Si nosotros supiéramos el corazón directamente, según suben algunos, le decimos, ¿a qué has subido? Y le podríamos contestar directamente con la necesidad, ¿verdad?, de cada uno, como Jesús hizo con Nicodemo. ¿Qué quería Nicodemo en la visita de Jesús? Un hombre que vemos no está diciendo lo que sea malo, ¿verdad? Un hombre que ha estado trabajando, luchando, esforzándose para llegar a una posición en la que él es una eminencia dentro del campo de Dios y él está defendiendo y llevando a las personas a Dios. Es importante. ¿Por qué iba a ser malo? Sin embargo, Jesús, en su respuesta, que no tenía nada que ver con lo que Nicodemo decía, le dijo, Nicodemo, no sirves para nada. Nada de lo que haces y has hecho te capacita para el reino de los cielos. Vamos a seguir con esto, no me quiero desviar. Jesús conocía a todos y conocía lo que había en el hombre, ¿verdad? La omnisciencia de Jesús mostrando su capacidad para leer en el corazón de Nicodemo. ¿Cuál es la fe que salva? ¿Cuál es la fe que salva? ¿La que nace del hombre o la que viene de Dios? Nicodemo empieza la conversación con esta confesión de fe. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Intrigado, Nicodemo, ¿quién eres, verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué podemos aprender de ti? Jesús, que conocía a todos, comprendió lo que en realidad había en el corazón de Nicodemo. Pasó por alto su profesión de fe y en lugar contestó a una pregunta que Nicodemo ni siquiera había formulado. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. No puede ver el reino de Dios. Las palabras del Salvador sorprendieron a Nicodemo. No se debe pasar por alto este punto ni minimizar el desafío de Jesús a este hombre. La estrategia de nuestro Señor, en su término, fue la de ir al grano y entablar una confrontación directa en este primer encuentro. Nicodemo se quedó sin saber qué decir ante la respuesta de Jesús, la cual contiene 4 verdades críticas que deben haberle sorprendido. Cuando Nicodemo oyó a Jesús hablar de un nuevo nacimiento, su mente debió hacerse un lío. Él había oído siempre que la salvación se ganaba por obras. Probablemente esperaba que Jesús incluso le alabara por su legalismo. En lugar de ello, el Señor le hizo ver la futilidad de su religión. ¡Qué despreciación! A diferencia de las obras religiosas, nacer de nuevo era algo que Nicodemo no podía hacer por sí mismo. La respuesta de Nicodemo ha sido mal entendida con frecuencia. ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez
en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no estaba hablando en términos literales. Hemos de concederle un poco de sentido común. No sería tan corto de entendimiento como para pensar que Jesús estaba realmente hablando de entrar de nuevo en el claustro materno y volver literalmente a nacer. A él, al ser él mismo maestro, Nicodemo entendería el método de enseñanza, verdades espirituales mediante símbolos, y estaba sencillamente tomando el simbolismo de Jesús. Él estaba diciendo en realidad, yo no puedo empezar todo de nuevo. Es demasiado tarde. He ido demasiado lejos en mi sistema religioso para empezar de nuevo. Para mí no hay esperanza si tengo que empezar de nuevo desde el principio. Cuando me expusieron el verdadero evangelio, yo llevaba 22 años estudiando, esforzándome, trabajando. Sí, a veces caía, a veces me relajaba, pero la verdad es que yo he sido una persona muy activa y yo rápidamente estaba activo, hice un montón de ministerios, un montón de cosas, escribí libros, hice vídeos, hice canales, páginas web. En 22 años me dio tiempo a hacer un montón de cosas. Negocios, un negocio con payasos y por toda España predicando el evangelio con los payasos, y construí un sistema de educación y de enseñanza para enseñar a las personas cristianas cómo realizar el ministerio de payasos y de títeres, y tenía un montón de manuales y de cosas escritas con historias, ¿verdad? Y cuando a mí me expresaron el Evangelio y me dijeron, José Luis, no vale para nada todo eso que has hecho. Yo puedo entender cómo estaba Nicodemo en ese momento, porque yo me estaba sintiendo igual. Digo, ¿qué está diciendo este? Es imposible volver a empezar. No puede haber algo mucho más fácil para alcanzar la salvación. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no soy salvo? ¿Que no he nacido de nuevo? Porque lo que más ofende a una persona que no ha nacido de nuevo es que le digan que no ha nacido de nuevo. A un nacido de nuevo que le digan no ha nacido de nuevo no lo ofende. Pero a uno que no ha nacido de nuevo, que le digan no has nacido de nuevo, es una gran ofensa. A Nicodemo, en parte Jesús le estaba ofendiendo. ¿Cómo que no sirve de nada? Vamos a ver, ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo? Todo lo que he hecho, todo el esfuerzo para llegar a donde he llegado, no llega a todo el mundo, ¿eh? Hay que estudiar mucho, hay que ser muy santo, hay que mantener mucho la ley, hay que ser muy hipócrita para poder llegar donde yo he llegado, y mucho esfuerzo, y yo tengo, oye, la gente me mira el maestro, y tengo muchas personas a mi cargo, hay muchos... No, Nicodemo. No, José Luis. Hay que empezar de nuevo. Y eso era difícil. Yo anhelaba acercarme a Cristo. Anhelaba entender el verdadero... Anhelaba en comprender a esa persona, pero en mí hubo un rechazo en esa persona. ¿No? Por eso no me extraña que a mí me rechacen cuando yo predico y digo, porque yo personalmente hice lo mismo. ¿Cómo voy a destruir todo lo que he hecho? ¿Cómo va a ser mentira? ¿Cómo voy a estar yo equivocado? Yo, Señor, si lo he hecho todo por Él. Empezar de nuevo, nacer de nuevo. No se nace con lo que tú haces. Tú no puedes hacer, tú has nacido en este mundo físicamente, sin hacer absolutamente nada. Y aquí está tomando esta alegoría, ¿verdad? Esta igualdad con el aspecto espiritual. Mira, no puedes nacer porque tú quieras nacer. Para nacer no depende de ti.
Nicodemo. No depende de su sabiduría, de tu inteligencia, de tu ministerio, de todos tus diezmos, de todas tus obras, de todo lo que has trabajado, de todos tus logros, de todas las iglesias que has montado. No, no, no depende de ti. Para Nicodemo era duro, para mí fue muy duro. Y tuvo que trabajar 3 meses el Señor conmigo. Yo me corté totalmente de la comunicación con esas personas, los anulé, no quería. Me estaban diciendo de que lo que yo estaba haciendo no valía y eso a mí no me gustaba. Me ofendía. ¿Cómo que no vale? ¿Quién son ellos? Que me lo demuestren. Pero tampoco me esforzaba mucho para que me lo demostraran porque corté la comunicación. Por eso, bueno, yo oro porque igual que Dios trató conmigo para volver a la comunicación, yo oro porque muchas personas que hablan, que enfrentamos, cortan la comunicación porque son enfrentados, pero cortan conmigo. No pueden cortar con Dios y la misericordia de Dios. Sí, te estoy hablando. Estoy diciendo que es probable que 22 años, no sé cuánto llevas tú, 22 años haciendo cosas que no llevaban a la salvación. No para mí, sino para nadie. Gracias a Dios yo no fui muy prolífero, muy evangelista. Gracias a Dios no llevé a muchas personas, llevé a algunas, pero no llevé a muchas. Sí, dije mucho, muchas campañas, muchos niños, muchos vídeos, pero que no hacen nada. ¿Yo por qué no hacían nada? Digo, la misericordia de Dios, digo, ¿para qué va a hacer? Si eso no vale para nada, José Luis. ¿Cómo que no? Si es lo que me están enseñando. No depende de ti, no dependen de las obras, no dependen de tu corazón, no depende de tu dirección, dependen de Dios. Ay, ¿eso cómo es? ¿Quieres saberlo? Tienes que estar dispuesto a, como decía Pablo, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que alcancé, lo tengo como basura. Nicodemo, ¿estás dispuesto? Jesús le estaba pidiendo que rechazara todo aquello que mantenía. Y Nicodemo lo sabía. Dejo de ofrecer, lo vuelvo a repetir para que a este hombre una salvación fácil, el Señor le puso a prueba con la demanda más difícil que le podía hacer. Nicodemo con gusto hubiera dado dinero, ayudado o ayunado o llevado a cabo cualquier ritual que Jesús le hubiera prescrito. Pero llamarle a un renacimiento espiritual era pedirle que reconociera su propia insuficiencia espiritual y se alejara de todo aquello a lo que había estado dedicado. Jesús se limitó a insistir: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Algunas personas dicen que se refiere al agua H2O. No es así. No tiene nada que ver con agua o con bautismos. La salvación no se puede realizar mediante un baño, ¿verdad? Juan 4.2 dice que Jesús no bautizaba a nadie. Si el bautismo fuera una condición para la salvación, Él hubiera bautizado a las personas. Después de todo, Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Eso está en Lucas 19:10, perdón. El agua que Jesús está hablando es meramente simbólica y, como era en el Antiguo Testamento, de purificación. Estaba claro que si estaba hablando con Nicodemo y quería que Nicodemo entendiera lo que le estaba diciendo, Jesús tenía que hablarle en términos que Nicodemo entendía. Bueno, vamos a ver Ezequiel 36:25, que seguro que era una palabra clara, ¿verdad?, que este hombre sabía. Ezequiel
36, 25. Dice la palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Agua. El agua está refiriéndose a la purificación del ser humano. Algo que el humano no puede hacer por su propia cuenta. Algo que Nicodemo conocía porque él era base de la ley y él, por más que quería, no había forma, dependía de todos los rituales, el día de expiración y tal, y aún así sabía que no era una limpieza completa porque no había, según Hebreos, ¿verdad?, una conciencia limpia de pecado. Siempre estaba esa conciencia del pecado y por eso estaban esperando al Mesías. Y efectivamente el Mesías vino. Y el Mesías vino para que esa limpieza se produjera a través de su sacrificio. Es decir, solo a través del Espíritu podemos entender, y digo del Espíritu porque si no, no hay forma de entenderlo, a través del Espíritu Santo podemos entender que la muerte de Jesucristo fue para traer limpieza de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el agua, dice, si no es por el agua, si no es a través de una limpieza, ¿cómo creéis que el Espíritu Santo puede venir a un templo impuro? ¿Cómo el Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad?, que es totalmente santo, se va a meter en un cuerpo pecador? ¿Cómo el Espíritu Santo va a habitar y cohabitar con demonios o con pensamientos ahí? Tiene que traer una limpieza pura. Claro, esto es algo que tú no puedes entender, porque esto viene de Dios y viene a través de creer por la fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Está diciendo, mira Nicodemo, no puedes hacer nada en este mundo para limpiarte si no es a través del agua, de este agua. Ahora, fíjate que cómo continúa Ezequiel para darte cuenta de que él sabía perfectamente de lo que le estaba hablando. Dice, os daré corazón nuevo y pondré, Ezequiel 36, 26, el siguiente versículo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondréis por obra. No se trata de que yo guarde los estatutos, los preceptos, la ley, para poder admitir de que el Espíritu venga, porque no puedo, porque soy inmundo y mi cuerpo no me va a dejar. No, hay una limpieza que hace, ¿verdad?, Jesucristo, ese sacrificio, esa fe en Él, en lo que hizo, que limpia totalmente, nos capacita, nos pone en una disposición en las que somos aptos para que el Espíritu de Dios venga y coloque en nuestro corazón la ley y cambie ese corazón duro por un corazón de carne. Esto se produce, esto es el nuevo nacimiento. Vamos a seguir más adelante, pero ¿ves que no es nada que tú puedas hacer? La fe de Dios viene y te dice, ¡hey! Jesucristo, a través del Espíritu Santo que está ahí, porque es el que convence, ¿verdad? Te está diciendo, ¡hey! Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz, la victoria en la resurrección, es para pagar por tu pecado. Él ha pagado tu inmundicia, Él ha pagado tu pecado. Ahora
con esto que te estoy diciendo, con esta fe que viene de mí, si tú crees eres limpio, ya no tienes que estar luchando con el pecado, ya estás libre del pecado, ya perteneces a Dios y ahora Dios va a colocarse dentro de ti, te va a limpiar, te va a colocar un corazón, te va a colocar y de ahí te va a ir guiando en el propósito, porque todavía estás en este mundo. Y hay un propósito por el que estás en este mundo. Tú no estás en este mundo para divertirte, ni para sufrir, ni para tener hijos, Tú estás en este mundo con un propósito divino. Y si no lo cumples, siempre vas a estar incómodo, porque Dios te ha creado para ese propósito. ¿Cuál es? No puedo saberlo. No sé ni el mío. Puedo saber el general. Yo estoy aquí para ser de adoración a Él. Él lo que hace conmigo sirve para que se glorifique Él. No lo que yo hago glorifica a Dios, es lo que Dios hace en mí lo que le glorifica. Yo no puedo hacer absolutamente nada, porque todo lo que yo hago viene de Él, porque yo estoy muerto, ahora soy completamente nuevo. El nacimiento es una cosa que, claro, yo cuando me convertí, en aquellos años cuando al principio, me decían, has nacido de nuevo, hay fiesta en el cielo y tal, ahora eres una criatura nueva. Yo, por fe. Ah, vale. ¿Por qué eres nacido de nuevo? Porque lo dice la palabra, porque lo han dicho estos. Pero yo no sentía nada. Yo digo, oye, eso de nacer de nuevo, qué raro, ¿no? Sí, ahora estoy más pendiente de las cosas de Dios. Sí, ahora no quiero pecar. Sí, ahora me preocupo más. Me cuesta porque la verdad es que sigo pecando, ¿eh? Y no puedo dejar de pecar, algo, no sé. Eso no lo entendía. Pero yo seguía guiándome con mi corazón y mi mente. Ay, parecía como que mi corazón había cambiado. Ya no quería ir a la discoteca, ahora quería ir a la iglesia. ¡Ay, qué bueno! El corazón cambiado. Mentiroso. No había cambiado. El nacimiento es algo totalmente distinto. Uno cuando nace, yo por eso, y la persona que me trajo a Cristo, que seguro que está por aquí, no lo he visto, pero seguro que está. Hola, Milagros. Cuando volvimos, porque ella fue también la que me trajo a esta fe. Ella, en una reunión, escuchó, José Luis, he escuchado esto, mira, y me mandó unos libros. Y a partir de ahí, Dios usó todo eso para llevarme al nacimiento. Y ella me dice, ¡ay, es como si he nacido de nuevo! Yo no lo entendía, ya van a hacer, pero si lleva más años que Carracuca, ya van a hacer ahora de nuevo. Y yo entendí, cuando nací de nuevo, cuando me di cuenta, hubo un momento, ¿verdad? No apunté la fecha exacta, pero yo me acuerdo del momento que yo dije, ¡ah! Estoy limpio. No tengo que luchar por mis pecados. Él me ha limpiado. Él es misericordioso y no depende de mí. Todo lo hace Él. No depende de mí en absoluto. No tengo que... Ese esfuerzo, esa lucha, eso lo ha hecho Él. Y ahí algo sucedió. No me puse a temblar, ni a reír, ni salieron palabras raras de mi boca, ni nada por el estilo, pero desde entonces mi vida ha cambiado. Porque ya no lucho. Ahora gozo. Ya no me esfuerzo. Ahora me divierto. Mucho me esfuerzo, pero me divierto un montón. Es como dice, oye, estás bailando mucho, estás esforzándote. Está encantado, ¿no? Pues igual me pasa a mí. Entonces hay algo y no depende de ti. No decía, quiero nacer hoy. No. Depende de que la revelación de Dios a través de lo que Dios está poniendo en ti, tú te des cuenta de que Cristo, el sacrificio de Cristo te lava. ¡Fas! El agua. El único bautismo implicado aquí es el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo, el que me envió a bautizar en agua, me dijo,
aquel sobre el que veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan 1:33. El bautismo del Espíritu sucede en la salvación cuando el Señor introduce al creyente en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, tú eres incorporado a la iglesia. Porque el Espíritu que ha venido en ti es el Espíritu que está en todos los nacidos de nuevo. 1 Corintios 12:13. Y purifica al creyente en el agua por la palabra. Efesios 5:26. Pablo se refiere a esto como el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu. Tito 3:5. Haciéndose eco a casi exacto de las palabras de Jesús en Juan 3:5. A menos que uno nazca de agua, el lavamiento de la regeneración, y del Espíritu, la renovación por el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Así Jesús dijo a Nicodemo: necesitas ser purificado y nacer espiritualmente. El tema completo es el de que la ley y las ceremonias religiosas, incluyendo el bautismo, no pueden dar vida eterna. Puesto que, al parecer, le produjo un fuerte impacto, podemos dar por sentado que Nicodemo captó el mensaje. Jesús reprendió amablemente al sorprendido Nicodemo. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. La siguiente pregunta de Nicodemo revela la turbación de su corazón. ¿Cómo puede suceder eso? Juan 3:9. Nicodemo no podía creer lo que estaba oyendo. Respondió Jesús y dijo: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Esta reprimenda del Señor silenció a Nicodemo por completo y no dio más respuestas. Tal vez permaneciera allí y escuchara cuando Jesús explicó el nuevo nacimiento. Quizás diera media vuelta y se alejara disgustado. Juan no nos lo cuenta. El resto de Jesús señaló también un importante concepto doctrinal. La implicación tácita es que el Antiguo Testamento enseñaba claramente el plan de salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Vamos a verlo. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Jesús no estaba anunciando un nuevo camino de salvación distinto de la redención del Antiguo Testamento. Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto quiere decir que la salvación bajo la dispensación de la gracia no es diferente de la salvación bajo la ley. Hay una perfecta unidad en la revelación divina y el camino de salvación revelado en el Antiguo Testamento es el mismo que el de la salvación tras las obras de Cristo en la cruz. La salvación no fue nunca un premio a las obras humanas. Siempre ha sido un don de gracia para pecadores arrepentidos, hecho posible por la obra de Cristo.
El tema central del Antiguo Testamento es la redención por gracia. Pero, increíblemente, los fariseos lo pasaron totalmente por alto. Con su énfasis rígido en las obras religiosas, menospreciaron la verdad acerca de la gracia de Dios y el perdón de los pecadores, lo cual es evidente en todo el Antiguo Testamento. Subrayaron la obediencia a la ley, no a la conversión al Señor, como la forma de ganar la vida eterna. Estaban tan ocupados tratando de conseguir la rectitud que descuidaron la maravillosa verdad de Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Consideraban a Abraham como su padre, pero pasaban por alto la lección clave de su vida. Él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Corregían los salmos en busca de leyes que pudieran añadir a su lista, pero pasaron por alto las verdades más sublimes de todas, que Dios perdona pecados, cubre las transgresiones y rehúsa imputar la iniquidad a los pecadores que se vuelvan a Él. Salmo 32, 1 y 2. Los hombres han tropezado siempre en la simplicidad de la salvación. Esta es la razón de que haya tantos cultos. Cada uno de ellos tiene su propia perspectiva en cuanto a la doctrina de la salvación, corrompiendo la simplicidad del Evangelio, revelando en la palabra de Dios al presentar una salvación por obras humanas. Segunda de Corintios 11:3. Vamos a verlo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cada uno de los cultos más importantes pretende tener la llave que abre el secreto de la salvación, pero todos son iguales en programar el alcance de la propia justicia como camino hacia Dios. Ahora os subo, espera. Cuando Nicodemo dijo, no entiendo, lo que realmente quería decir es, no creo. La incredulidad siempre engendra ignorancia. Los versículos 11 y 12 del tercer capítulo de Juan confirman que la incredulidad era el verdadero motivo. Juan 3, vamos a verlos. Juan 3, 11 y 12. De cierto, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? En ellos dice Jesús, de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero recibid nuestro testimonio. Si os hablé de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las celestiales? No recibís y no creéis significan lo mismo. Nicodemo decía no entender. Jesús quería que él supiera que la fe viene antes del entendimiento completo. Voy a terminar. Ahora subo. Como muchas personas religiosas, Nicodemo no quería confesar que era un pecador impotente. Jesús sabía la verdad. Nicodemo pensaba que era un gran líder espiritual. Jesús lo repudió, lo redujo a nada. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Con esta declaración de su origen divino, Jesús reprendió la fe superficial de Nicodemo y destruyó su sistema de religión por obras. Nadie puede subir al cielo, es decir, nadie puede conseguir por sí mismo llegar allí. Dios ha descendido del cielo y nos ha hablado por medio de su Hijo. Nunca podemos ganar el derecho a escalar el cielo y hallar la respuesta por nosotros mismos. La única persona con total acceso a Dios es aquel que descendió del cielo. No es solo un maestro enviado por Dios.
es en verdad Dios hecho hombre. ¿Aceptamos lo que Él dice o permanecemos en nuestros pecados? Cuando Nicodemo dejó de responder, Jesús le explicó amablemente y gentilmente el nuevo nacimiento en toda su simplicidad. Empezó con el versículo 14. Jesús introdujo los detalles del camino de salvación. Eligió una ilustración de salvación en el Antiguo Testamento como para subrayar su reprimenda a Nicodemo por no entender la verdad de las Escrituras. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, yo quería tratar porque es muy importante dónde les lleva Jesús a Nicodemo cuando habla de la serpiente, ¿verdad? De la serpiente de bronce. Es una historia muy corta que vamos a leer, que está justamente en Números 21, creo que es. Números 21, Números 21, un segundo que voy allí. La leemos rápida para que os enfoquéis y vamos a ver qué quiere decirnos, porque dice, igual que Moisés levantó la serpiente de bronce, entonces vamos a ver, eso está puesto ahí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Números 21. Aquí está. Vale, bueno, dice Números 21, ¿y por qué no sale? Aquí está. Pues no está ahí. Vamos a verlo aquí. Tengo marcada, pero no es en Números 21. Perdón, un segundito. Bien, es el 21:4, eso es. Dice, después partieron del monte 21:4, empezamos en el 4. Después partieron del monte, estaban por el desierto, el pueblo de Israel, con Moisés. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay para mí agua, y nuestra alma tiene fastidio, y de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Nicodemo, recordar que Nicodemo sabe esta historia. Nicodemo sabe que las serpientes fueron enviadas por Dios porque el pueblo estaba completamente en pecado. Dice que hablaron mal de Dios y de Moisés. Estaban en pecado. Las serpientes las manda Dios, y Jehová envió entre el pueblo serpientes. Y claramente los del pueblo, cuando vieron lo que estaba pasando, claramente vio que era de Dios esas serpientes, que Dios los había mandado, y se dieron cuenta. ¡Ay! Esto es porque como hemos hablado mal, como estamos aquí, mira, ora, dile a Dios que nos quite estas serpientes. Y Moisés va y ora, y Dios, en vez de quitar las serpientes, pone una más. Pero esta es especial, ¿verdad?
Y esta es a la que se está refiriendo, a igual que esta serpiente fue levantada en el asta, ¿verdad? Para que todos los que mordían la miraran y no murieran. Hermanos, está diciendo, está hablando claramente, este es el evangelio puro y vivo. Está diciendo que la serpiente te va a morder y te va a matar. Y si tú no miras a Cristo, vas a morir. Ahora, si dejas de mirar a Cristo, la serpiente sigue estando porque el Señor no ha quitado las dificultades, no ha quitado nada. El evangelio pocho, el que no ha nacido de nuevo, es el que crees que Jesucristo es un Dios, es que es Dios o es yo que sé, que te salva y que a partir de ahí Él te va a ayudar a llevar tu vida como tú quieras. No, 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 no. Jesucristo es donde tú tienes que poner la mirada, porque si no mueres. Es claro, no tienes que hacer nada más que mirar. Poner la mirada en Jesucristo. ¿Verdad? Habría algunos que le mordiera la serpiente y dijeran, qué tontería, mirar a la serpiente de bronce. Y no creyeran, morían. Otros a lo mejor les pillaba en su casa o bajo una colina, no veían la serpiente y tenían que con el dolor, porque eran ardientes cuando mordían, era como fuego, y tenían que ir arrastrándose para mirar la serpiente de bronce levantada para vivir. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, si no miras, si no naces de nuevo, vas a morir. No te vale nada. Toda esa condición, todo lo que quieras hacer, todo lo que... No te vale nada. Porque ya todo lo voy a hacer yo en la cruz. Tú mira. Porque lo dice, ¿eh? Como el asta fue levantado. Vamos a repetir Juan 3. Y ahora para mi amigo el chef, que no sé cómo se llama, también tengo que decir cosas que es verdad. He estado leyendo el libro y hay mucha de verdad en ese libro. Juan 3, un segundo. He cogido la Biblia de mano. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre, Cristo, tiene que ser levantado, ¿verdad? Ahí en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que no, tus pecados no se limpian por tu arrepentimiento. Tus pecados no se limpian por tus sacrificios, por tus oraciones, por tu tesón, por tu... Tus pecados son limpiados cuando tú miras a Cristo y crees que Él ha pagado. Mira, el Evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el Evangelio de la gracia. Lo que pasa es que el hombre, confundido por la serpiente antigua, ha sido mordido con la sustancia de la justicia del hombre. Tú lo haces, tú lo pagas. Y no podemos entender que, siendo como somos y con nuestra naturaleza y sentir lo que sentimos, no podemos entender que la justicia de Dios es, tú lo haces, Cristo lo ha pagado. Cuando eso lo entiendes, porque no lo crees, no entra en tu cabeza. Tu cabeza de justicia, tu cabeza de lógica, dice, no, no, si yo he cometido un pecado, soy pecador. Merezco la muerte. No, señor. Tú has cometido un pecado, has cometido un error. Mira a Cristo. Ahora, claro, aquí está el Evangelio, ¿verdad? Y sobre todo la serpiente ahora está trabajando al máximo en vuestros cerebros y en vuestras cabezas, diciendo, entonces se puede pecar, se puede hacer todo lo que quieras. No, 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 no os engañéis. Con tu naturaleza, no entras en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Amigo, si a ti te gusta pecar, si a ti te gusta entrar en las cosas de Satanás, si te gusta hacer lo malo, si te satisface increíblemente, si no sabes ser obediente, es que tienes un problema. Sigues preso de Satanás.
Tú no has nacido de nuevo. Pero hay una promesa. Cree. Al que cree, como decía nuestro amigo Jonathan, al que cree. Pero no se trata de creer con tu intelectualidad. Tienes que creer a través de lo que la fe, que la palabra. Tú crees en la palabra, crees lo que pone aquí. Dice que necesitas nacer de nuevo. Y tú no puedes nacer por tu propia cuenta. Tienes que nacer de él. Ay, yo quiero nacer. Eso es lo primero. Bien, viene el arrepentimiento, que hablábamos hace tiempo. Tienes que darte cuenta de que has vivido toda tu vida. Tienes que identificar ese corazón pocho que tenemos que nos lleva al mal y al pecado. Y tienes que decirle, a partir de ahora, tú no vas a gobernarme. A partir de ahora, bueno, espero, me va a gobernar la palabra, porque tampoco puedes. Es la palabra la que te da el poder para poder seguir. El agua. El agua. El agua tiene que ver con la purificación completa. Aunque nuestro amigo el chef, el que estaba por ahí, ¿verdad? Y el libro ese que estaba marcando, trae una verdad muy grande, pero bueno, habría que, claro, es una verdad muy grande, ¿no? Algo que no ha entrado, no ha entendido una revelación, porque la revelación está escondida para quien no ha nacido de nuevo. El bautismo de Jesús, ¿verdad? ¡Ay, el bautismo de Jesús! A mí me enseñaron, eso fue por ejemplo. ¿Qué ejemplo tiene que hacer? Es que tenía que cumplir toda la justicia. ¿Qué justicia? Perdona, Jesús era judío y se crió y aprendió y estudió toda la palabra. Y ¿qué justicia? La justicia de Dios. ¿Y qué justicia de Dios era esa? La justicia de Dios es que el pecado, el pecado del mundo, y ahora lo vamos a escuchar. Mira, vamos a leerlo antes de entrar en eso. Juan 3, 14 y ahora dice el 15. Bueno, leemos desde el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Perdona, si eres pecador, eres pecador. Si eres justo, eres justo. Y lo que hace Cristo es que a los pecadores, sin hacer absolutamente nada, simplemente por creer en esto que está poniendo ahora en ti, los hace justos. Ah, yo no creo, porque yo sigo pecando. Bueno, sigue sin estar limpio. La palabra todavía, ese es el pecado imperdonable. La ofensa al Espíritu Santo, llamar mentiroso al Espíritu Santo, te está diciendo que Jesús te limpia y te hace justo, tú eres pecador. Esa es la ofensa. Por eso es un pecado imperdonable, porque no crees en Jesús. Espíritu Santo te está dando testimonio en Jesús. Tú no crees en Jesús. Yo tengo que forzarme, yo tengo que limpiarme, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que... No. Cristo pagó para que tú seas justo. ¿Lo crees? No, no lo creo. Pecado imperdonable, porque no puedes recibir lo que no crees. Esto le pasó a Nicodemo. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que él en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado, porque nacemos condenados, ¿verdad? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios, no de tuyas. Entonces, ahora Jesús tiene que cumplir toda la justicia. ¿Cuál es esa justicia? La justicia es que lo que tú tienes que pagar, el pecado que tú tienes que pagar, lo va a pagar Cristo. Él es el Cordero. ¿Cómo que el Cordero? Eso lo entiendes, ¿verdad? Pero tú entiendes que en el Antiguo Testamento, el Cordero que pasaba a ser sacrificado tenía que tener varias condiciones. Número uno, tenía que estar perfecto, no podía tener ninguna mancha, no podía tener ninguna enfermedad. Y ahí está Cristo, ¿verdad? Que era perfecto, sin mancha, justo. Segundo, el sacerdote, señores, ponía la mano sobre la ofrenda y a través de la imposición de esa mano, los pecados del pueblo eran transmitidos. Tú eso lo sabes, lo has leído. El pecado del pueblo era transmitido al corderito, a la cabra. Y entonces moría un inocente por los pecados del pueblo. Jesús, en su bautismo, tenía que cumplir toda justicia. Juan el Bautista, de padre sacerdote, familia levita, de madre sacerdotisa, de familia leticia, totalmente dispuesto, el último de los profetas, ¿verdad? De los sacerdotes. Tenía la capacidad absoluta de poder cumplir el sacerdocio para transmitir tu pecado, mi pecado, a la ofrenda. ¡He ahí!, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bautismo. Agua. La misma agua que ahora te limpia, te justifica. Claro, no es lógico la justicia del hombre. ¿Cómo voy a ser limpio si soy pecador? Tú puedes, pero Cristo puede. Está la misericordia de Dios. Nace, vamos, créelo, para que el Espíritu Santo pueda venir hoy a tu vida. ¡Créelo! Y deja de escuchar a todos los que se enfocan en el poder, en el ministerio, en lo que somos, en todo eso. Y luego no creen en lo más básico. Que el pecado ha sido vencido. El pecado ha sido anulado. El pecado, pero no con Cristo. Lo que pasa es que Cristo ya lo pagó, ¿verdad? Él vino a pagar el pecado de Moisés, de Abraham, de Adán, de Abel, de todos los que no creyeron. Que creían que ese Mesías, ¿verdad? Tú sabes que donde Jesús murió fue el mismo monte que Jesús mandó sacrificar a su hijo, Dios mandó sacrificar a su hijo Isaac, a Jacob, o sea, a Abraham, perdón, Abraham mandó en el mismo monte. No, yo proveeré. Tú no tienes que matar a tu hijo. Yo proveeré y proveo a su propio Hijo, a Jesucristo. Toda la Escritura está totalmente cuadrada y montada. Mira, cuando uno nace de nuevo y ve esa perspectiva, ya no la ves como
un pecador, porque Satanás constantemente al cristiano no nacido, no hace el nacido, fíjate al no nacido, está constantemente trayendo verdad. Eres un pecador, has pecado, estás eso, vete, arrepiéntete, vamos, haz esto, haz lo otro. Y estamos todo el día haciendo cosas para quitarnos, para limpiarnos, para no estar en culpa. Y así estamos constantemente los que estaban en pecado. Yo estaba así durante 22 años. Y esto no me libró de meterme en muchos pecados muy gordos que no tienen perdón. Porque el pecado voluntario no tiene perdón. Es el pecado involuntario el que se puede ser justificado con la sangre de Jesucristo. Ahora, Él ha venido para que a todos los que están en prisión y están haciendo pecados voluntarios, no son voluntarios, amigos. Esos pecados son obligados por Satanás, porque sois esclavos de Satanás. Todos los que no podéis dejar de pecar es porque todavía estáis esclavizados en Satanás. Ahora, hoy te digo, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, no que yo sea el Espíritu Santo, es algo interior, y te está diciendo, créelo, créelo que te dice ese hombre de barba con gafa que parece un cura, créelo, yo he venido a limpiarte, que no se trata de ti, que no se trata de tu fuerza, que ya sé cómo eres, que te conozco más que tú. Te conoces y sé cuál es tu impedimento y sé lo que sufres, pero créelo, necesitas creerlo para que mi agua te limpie, necesitas creerlo para justificarte completamente, para que lo que Cristo hizo en la cruz te sirva. Vamos, no dudes. Ay, no, es que si creo, tengo que darlo todo. Ahora eso es lo otro. Que eso es lo que le pasaba a Nicodemo. Nicodemo lo entendía. Pero Nicodemo no quería. Tú quieres. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Por eso Jesús vino a los pobres, a los afligidos, a los que no tienen, porque esos quieren. ¡Wow! Por eso muchos son llamados, pocos escogidos, porque hay muchos que no quieren. Ven la puerta y dicen, ¡wow! El rico no quiso, porque tenía mucho. Nicodemo no quiso, porque tenía un puesto y, a lo mejor sí creo en esto y creo en él, pero no lo digo. No, porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Nicodemo no quiso confesar a Jesús. Creía en Jesús. Señor, Señor, en tu nombre he echado muchos demonios. Eso no vale, amigo. Eso no vale. Sí, los demonios salen y entran como les da la gana, porque les ha dado autoridad Dios para esclavizarlo. Y los que estáis en el grupo del curso de Romanos, lo vamos a ver. No sé si esta semana o la próxima, pero va a hablar, va a ver cómo Dios nos entrega. ¿Para qué? Para que la cosa se ponga tan chunga que digas, ¡guau! Como el hijo pródigo, quiero volver con papá, yo no quiero seguir aquí. Hay algunos que se creen que, bueno, lo siento, los ricos, ¿verdad? Que creen que el dinero. No sé cómo lo hará Dios si en la última hora, cuando estén ya, van a morir. Dice, macho, que tu herencia se la va a gastar tu hijo y la va a malgastar todo lo que tú estás ahí que te está evitando. Vamos, cree, no sé cómo lo hace Dios. Porque Dios es misericordioso y tiene mucha capacidad. No lo sé. No te lo puedo decir. Pero lo que es claro es que ahora tienes una oportunidad de ser candidato para que Dios haga que nazca de nuevo. Tienes que creer. ¿Por qué Jesús dice a sus discípulos, id y predicar el evangelio del arrepentimiento y perdón de pecados? Es fácil predicar el perdón de pecados, pero
pero luego ninguno se cree con el perdón. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Como los musulmanes, que Dios verá porque es misericordioso, va a mirar a ver si hago cosas buenas, cosas malas, si son más cosas buenas que cosas malas, me va a salvar y... No, Dios no es un Dios que juegue con nosotros. Dios nos conoce, sabe lo que hacemos, cómo somos y nos ha diseñado. Por eso no se entiende a Dios, porque queréis entender a Dios con la cabeza, con la mente humana. Eso es imposible. Dios es un Dios misericordioso. Ha preparado un plan donde el hombre no tenga que influir, porque si influyera, perdía, no podría ser alcanzado. ¿Y sabéis por qué? No es por nosotros, es para glorificarse Él. ¿Crees que la salvación de Dios puede no glorificarle? Eso sería absurdo. Le glorifica. ¿Y cómo le glorifica? Porque todo lo hizo Él. Tú no haces nada. Solo mirar a la serpiente de bronce. ¿No quieres morir? No dejes de mirar a Cristo. No dejes de mirar a Cristo. No dejes de entender que es solo Cristo. No dejes de entender que eres de Cristo. Y disfruta de una vida. Dice que cuando viene a ti el Espíritu que nos une en la iglesia, ¿verdad? Eso produce un fruto. Gozo, paz, mansedumbre, templanza. Señores, esa es la felicidad que busca el humano, que no alcanza por su propia cuenta, porque solo la puede alcanzar cuando está con Papi. Y es Papi quien dirige todo. No sé si tengo alguna nota más. Nadie ha subido al cielo sino... Espera. Los que rechazan la obediencia a Cristo como elemento activo de la fe que salva, pretenden que Jesús tomó esa ilustración para mostrar que la fe, la de la serpiente, es simplemente el acto de aceptar los hechos del Evangelio. Repito, los que rechazan la obediencia a Cristo como elemento activo de la fe que salva, pretenden que Jesús tomó esa ilustración para mostrar que la fe es simplemente el acto de aceptar los hechos del Evangelio. Nicodemo conocía bien el estado impotente de los israelitas para quienes le fue dada la serpiente. Eran pecadores y rebeldes, desafiantes contra Dios. Habían sido juzgados y estaban muriendo. Vinieron a Moisés absolutamente avergonzados y completamente arrepentidos, diciendo: hemos pecado al haber hablado contra Jehová y contra ti. Bueno, más o menos lo había explicado. ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? ¿Quieres que te conteste yo? A lo mejor te sirve. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Porque soy justo, soy santo, soy perfecto. Cristo es mi Señor, le pertenezco, no tengo nada, todo es suyo. No me importa lo que hay en esta vida, solo me importa Él y lo que Él quiera hacer conmigo. Y te lo digo sinceramente, y eso no es capaz uno de decirlo si no anda en el Espíritu, si no realmente entiende y tiene la seguridad absoluta. ¿Tengo dificultades? Muchas. Las serpientes siguen sueltas. Pero siempre que me muerden, yo no voy a Padre diciendo: ¡ay, he pecado! ¡Ay, perdóname! No, voy y digo: Señor, ¿cómo la serpiente me ha vuelto a entrampar para querer meterme tinieblas? ¿En qué, Señor? He seguido mi corazón para que eso sucediera.
quiero aprender, porque quiero ser esa luz que tú dices en tu palabra, que está en un monte y que alumbra. Ese es mi interés, mi intención, mi interés. No tengo nada, no soy nada, todo es Él. Me, ¿Hecho demonios, no hecho demonios? Depende de Él. ¿Me creo o no me lo creo? Yo no puedo ya creer nada porque lo que yo hago depende de Él. Si Él me da la fuerza, la fe y el tesón para hacerlo, lo hago. Si no, no lo hago. Y no tengo remordimiento porque si Él quiere que yo lo haga, Él me va a dar la fe, la fuerza, el ánimo, el tesón. Yo llevo un par de años sin remordimiento, sintiéndome totalmente justo, santo, salvo y perfecto en Él. No soy yo, es Él el que vive en mí. Yo no lo alcancé, me vino, es un regalo, es por gracia. Nada hice que me lo mereciera. Solo la misericordia de Dios fue la que me alcanzó y me puso en esa posición. Desde entonces, lo único que deseo es servirle. Durante mucho tiempo no he hecho absolutamente nada más que leer la Biblia, porque no sabía cómo servirle, porque no quería hacer obras muertas, porque no quería, me tuve que borrar todo. Yo entiendo, nacer de nuevo era borrar todo. Y cuando yo decidí que tenía que borrar todo, empezar de nuevo, ¡wow! Otra vez a estudiar y sí, bueno, todavía me quedan 6 meses para terminar el pastorado. No tengo problema. Soy de mi Señor y hago lo que Él quiere. Y no te lo estoy diciendo para jactarme, te lo estoy diciendo como testimonio, por si te sirve, porque a mí me sirvió conocer a personas que estaban seguras, que eran humildes y que no estaban dándoselas del poder y del espíritu y de cosas que no son demostrables y que no tienen lógica y que parece que solo la tienen los predicadores y no los que estamos escuchando las prédicas. Y estoy muy agradecido, primeramente con Dios, por su misericordia, porque todo ha venido de Él, lo reconozco. Segundo, con las personas que han sido sensibles. Y Dios puso para que yo pudiera estar ahora en una iglesia, en un cuerpo, en su cuerpo. Y tercero, muy agradecido a mi iglesia, a la que ahora sirvo, que parte es local, ¿verdad? Que hay un grupo de personas que estamos trabajando conjuntamente y otros son personas que estamos conociéndonos y que estamos aprendiendo y que tenemos la misma pasión. Queremos ser siervos de Jesucristo y nos estamos dejando dirigir por Él. ¿Te animas? Cree que el sacrificio de Jesucristo fue completo. No tienes que hacer nada. La Biblia está llena de ejemplos de personas que pudieron alcanzar la salvación y no la alcanzaron porque creyeron que tenían que hacer algo. No es por obras, para que nadie se gloríe, para que solo se pueda gloriar Él. Él es el que se merece la honra, la gloria, la adoración, la alabanza. Por eso muchas alabanzas están equivocadas. Y exaltan a yo, y como si yo tuviera, al hombre tuviera un beneficio y que Dios hubiera hecho todo por el hombre, por lo que nos ama. Y, señores, a quien hay que exaltar, a quien hay que adorar,
Hay que darle toda la honra. Es al que lo hizo todo por nosotros. A Jesucristo, al Hijo, a la tercera persona, a la segunda persona de la Trinidad, a Dios. Él quiere. Su plan es tener relación contigo. No es difícil. Por tonto que seas, por torpe que seas, dentro del camino no te vas a perder. Pero no te confundas. Lo vimos la semana pasada. Y si quieres puedes verlo en el vídeo que está subido. El camino es angosto. No es ancho. No es fácil. Es angosto. No te equivoques. Pero Cristo va con nosotros. No nos deja. La promesa es que va a estar hasta lo último con nosotros. ¿Lo sientes? Puedes sentirlo contigo. Puedes decir, Jesús está conmigo, le siento. Tengo la seguridad de que está conmigo. Es probable que tengas que nacer de nuevo. Porque cuando naces de nuevo, todas las cosas son nuevas. Ya no perteneces a la carne. Ahora eres del Espíritu. No lo entiendo, porque tienes que nacer de nuevo. Deja que la palabra, déjate guiar por la palabra, no te resistas. No te resistas. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Son las 1:45 pasadas. Todavía tenemos casi 1 hora y pico, bueno, más. Y ahora sí, pero sobre este tema, porfi, ¿vale? No vamos a, aunque, y si tienes alguna duda, alguna cosa, sígueme y ponme un comentario, quiero aclarar esto. Tengo una sala de Zoom, no tengo problema de quedar contigo y explicar y discutir, bueno, intercambiar ideas. ¿Tú sabes por qué los judíos? Yo siempre lo cuento, me gustó mucho cuando lo aprendí. ¿Tú sabes por qué los judíos ganan tantos premios Nobel? ¿Por qué los judíos? Ah, porque son de Dios. No, no, no. Es porque hacen algo que los demás pueblos no hacen. Primero educan a sus hijos y les dicen esto: hijo, tú nunca vas a tener razón, tú siempre tienes que escuchar la razón de los demás. Porque si tú crees que tienes razón, no vas a escuchar la razón de los demás. Entonces, ellos educan a sus hijos. No, hijo, tú no tienes razón. Tú tienes que escuchar la razón de los demás. Tienes que comparar, porque a lo mejor no tienen la razón y tienes que escuchar. Dos, las bibliotecas no son como las normales de aquí. Aquí, normalmente en la parte del mundo, ¡pum!, la biblioteca es shh, silencio, apague los móviles, silencio y el libro. Las bibliotecas judías son de 2 en 2 asientos. Se discute, se trabaja, se habla. No, vale, yo solo, porque yo solo es muy fácil llevarme a mi idea propia y no entender y perder mi querer que estoy y volverme necio. Aprende, ten un corazón dispuesto, ten un corazón, un oído dispuesto para escuchar. No pienses que tienes siempre la razón. Oye, escucha. Dale la posibilidad a que no tengan la razón. Porque la verdad te hace libre, pero a veces nuestra verdad no es la verdad. Escucha. Estudia, medita. La cabeza. Mira, hoy en día, todo, la tecnología, los móviles, las redes sociales, el TikTok, todo esto, los juegos, los videojuegos, todo esto están llevando que no utilicemos esto para pensar, solo para ser hábiles en todas esas cosas y, ay, no sé nada, ¡brr!, a San Google y rápidamente, oye, y ya te lo crees, y ya lo que te dicen ahí
En los primeros enlaces te crees que es la verdad y es la verdad absoluta porque te la ha dicho San Google. Tienes que aprender a utilizar la cabeza para meditar, para un poco más, porque el corazón quiere una mente que no medite. El corazón dice, ¡pum!, te manda un impulso y automáticamente el impulso hace esto. Y ahí no. Ahora, cuando tú eres cristiano, tienes que meditar a través de, oye, este pensamiento, ¿qué dice la palabra? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo podrían? Y si no lo puedes averiguar tú, tienes que ir a la iglesia o a alguien que sepa y preguntar. Porque el corazón es engañoso, muy engañoso. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no te necesita, pero te llama. Cristo no te necesita. No te creas que nos necesita, pero Él quiere. Su misericordia es tan amplia que dice, wow, vamos, participar conmigo en el milagro de la salvación. Eso sí que es un milagro. Lo de echar demonios y todo eso. Yo he visto un montón de personas que le han echado demonios y luego tenía más demonios que antes. Pero la salvación sí es un milagro. ¿Verdad que te gusta? ¿Verdad que sientes un gozo especial cuando una persona que no cree empieza a creer? Ahora, ¿por qué vamos a ser lobos y vamos a dirigir a las personas a lo fácil, a lo bonito, para conseguir logros? No, tenemos que ser como Jesús, claros y definidos. Mira, si tú quieres salvarte, tienes que nacer de nuevo. Y para hacer nacer de nuevo, tienes que creer esto. Tienes que creer que tú no es por tus méritos, no es por lo que tú eres ni lo que sabes. Al contrario, arrepiéntete porque todo lo que has hecho ha sido para mal. Esto. Tienes que volver a nacer. Y para volver a nacer, necesitas a Cristo, que te va a limpiar de todos tus pecados. Pero no de los pasados, también de los errores futuros. Ujú. ¿Lo crees? Bueno, hasta aquí el estudio. Lo siento por los que vayan entrando después y no se enteren y bueno, quien quiera luego lo puede escuchar. Lo subiremos a YouTube en la semana y lo podréis volver. Quitaremos el intermedio ese que ha habido ahí de lapsus y lo pondremos todo seguido y lo podéis estudiar, leer, meditar, ir a la palabra. No me creáis a mí, creer a la palabra. A mí me lo decían durante 22 años y fui tonto. Me lo creía todo y no lo analizaba. Cuando pasó lo que pasó, dije, ya no me va a volver a pasar. A partir de ahora voy a... Tampoco me hubiera servido mucho, porque yo creo que no tenía el Espíritu Santo. A lo mejor me hubieras servido para darme cuenta que no estaba en el sitio correcto. Pero la escritura sin el Espíritu Santo es un caos. Por eso la gente dice, está ahí, está escrito, lo pone, lo pone, lo pone, lo pone. Sí, lo pone, pero no lo entiendes. No lo entiendes. Yo siempre lo he dicho, es como un puzzle que has puesto en el cielo, la parte del cielo, que son todas igual, el mismo color, que solo puedes ver a través de colocarla y que cuaje, y de repente has colocado uno que parecía, pero has empujado un poquito, pero parecía, y bueno, dice, pues sí, pues parece que ha entrado, pero claramente no era la ficha. Tiene distintas posiciones. Y luego te cuesta encontrar todas las demás. No puedes terminar el puzzle porque esa ficha estaba mal puesta. A mí me quitaron esa ficha. Dijeron, mira, señor, esto que estás creyendo es una falsa doctrina, es veneno. Vamos,
ponte a buscar las fichas. Y de repente, tum, 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 todas las fichas cuadraron. Por eso la gente cuando les cuentas por qué Caín mató a Abel, por qué el copero y el panadero, por qué el copero se salva y el panadero va a la muerte, por qué Jacob tuvo la bendición y Esaú no, todo eso, por eso la gente no se da cuenta porque siguen enfocados en las obras, en las cosas que tengo que hacer, en lo que me corresponde, no se dan cuenta de que está hablando de la gracia. Está hablando, te está diciendo, mira tío, que no es por obras, que Saúl se lo merecía, era un tío bueno, era un tío obediente, era un tío trabajador, el preferido de papá. Pero no es por obras, es por gracia, porque ¿qué méritos tenía Jacob? Ninguno, que la mamá, ¿verdad? Símil de Jesucristo, le llevó a la bendición. Un estafador, un usurpador, un mentiroso. Soy Esaú. Se lleva la bendición. Ilógico. Porque es por gracia. Porque quien se viste de las ropas de Cristo entra al reino de los cielos. Con todo, toda la Biblia. Toda la Biblia. Os podría explicar ahí un montón de pasajes increíbles. Los leprosos que estaban a la puerta de Samaria cuando estaban sitiados y se estaban muriendo de hambre. Una madre le dijo a la otra, oyes, hoy nos comemos a mi hijo y mañana nos comemos al tuyo. Y ese día se comieron a su hijo y al día siguiente la otra lo quiso. Y se fue sin darle a comer al hijo y estaban muriendo y de repente el profeta dice, mañana en la puerta valdrá un kilo de cebada, no sé cuánto y tal. Y dijo, no, sí, ya, lo voy a ver y tal. Si abriera la ventana a los cielos y dice, tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar porque no has creído en la palabra. Y unos leprosos que se estaban muriendo de hambre ahí, porque claro, no había comida dentro de la ciudad. Imagínate, ellos dependían de que los familiares les traían comida fuera de la ciudad, porque los leprosos no podían entrar a la ciudad, pero bueno, estaba sitiada. Estaban ahí fuera, dice, no vamos a morir de hambre. Si se están muriendo dentro, ¿quién va a traernos comida? Mira, de morirnos de hambre aquí, moramos en el campamento de los sirios. ¿Por qué fueron al campamento de los sirios? Eran soldados, eran ejércitos, ellos tenían capacidad. Muramos allí. Y resulta que cuando llegan, como iban cayéndose, eran leprosos, se caían, el ruido de caerse. Los sirios pensaron que era un ejército gigantesco. ¿Cómo amplificaría Dios el sonido, verdad? Para que los sirios salieran corriendo y dejaran todo ahí. Y cuando llegan los leprosos diciendo, vamos a morir, pero bueno, lo intentamos. Se encuentran todo el campamento ahí dispuesto, lleno de todo el oro, de todo el alimento, y están ahí comiendo. Y dicen, oye, no está bien, ¿no? Que nosotros nos estemos aquí poniendo hasta arriba de comida y nuestra ciudad esté muerta de hambre. Digámoslo al rey. Dios utiliza unos leprosos. Dios, este año, te puede utilizar a ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo lo creo. Porque no es de nosotros. No depende de nosotros. La iglesia no depende de nosotros. Depende de Dios. ¿Cómo crees que es Dios? ¿Cómo piensas que es Dios? ¿Crees que Dios está limitado por nosotros? ¿Está limitado por los demonios? ¿Está limitado por los Illuminatis? Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ahí dice que Él viene. Cristo va a venir. Ay, Pedro dice, yo retardo, estoy retardando esa llegada porque estoy esperando
a que todos venga el arrepentimiento, la misma pasión, el mismo amor, la misma... Está reteniendo, ¿verdad?, esa venida, pero viene, viene. ¿Tú quieres ser parte de lo que Cristo quiere para ti? El diseño que Él creó, Él pensó, Pedro, María, Juan, Antonio, estas personas van a estar dentro de mi iglesia y van a estar y les voy a capacitar y van a hacer esto y su amor que les voy a poner en ellos va a ser tan grande que van a traer y va... Tú quieres, no es por ti, no es por tus fuerzas, no es por tu obra, es por la misericordia de Dios. Pero tienes que creer, tienes que entrar, tienes que dejarte. Ya.